Antes de la creación y el caos del universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tú vas. Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo en el amor de Jesucristo. Es una bendición tomar de este privilegio que Dios nos da para compartir la clase número 11 con usted del curso Verdades Fundamentales. Hemos avanzado, todavía faltan, la verdad, para este curso estaba revisando, faltan 5 clases, así que ya estamos terminando, son las últimas, y después tendremos el siguiente nivel de cursos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo la palabra de Dios, seguir aprendiendo juntos, retroalimentándonos. Le animo a que se acerque, a que llame a alguien más, a que traiga su cuaderno, su pluma, su Biblia, ¿verdad? Y los versículos que no alcancemos a leer, que los vuelva a leer, a buscar, a ver otra vez el mensaje, la clase. Bueno, entonces usaremos de este momento para hablar entonces acerca del diezmo, ¿sí? Esa es nuestra clase número 11. No sin antes orar. Padre, gracias en esta tarde por este momento tan importante para nosotros, que es el compartir los principios de tu palabra, los principios de tu reino, para poder vivir como tú quieres y aprovechar estos beneficios, bendiciones, estos conceptos que vienen de ti, que están en tu palabra y que nos ayudan a relacionarnos contigo y a vivir como tú quieres, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, dirígenos, revélanos tu palabra, y estamos en tus manos, Señor. Cada uno de nosotros, los que están viendo este mensaje, los que estarán viéndolo a través de la semana y el día de hoy, por Jesucristo, amén. Muy bien, hermanos, pues comenzamos, ¿verdad? El diezmo tiene que ver con la sabiduría financiera, ¿verdad? La sabiduría financiera que nosotros necesitamos tanto. Hay muchos temas muy importantes en la palabra de Dios, pero el diezmo es tan importante como lo es la oración, ¿verdad? O el evangelismo, por mencionar algunos, ¿sí? Vamos a ver la importancia de este tema que está escrito en la palabra de Dios. Esa sabiduría financiera es la práctica correcta de los principios económicos y de relación del reino de Dios. Así que necesitamos esa sabiduría, ¿verdad? El primer principio del que vamos a hablar, hay otros más, es del diezmo. El diezmo no es nuestro, el diezmo le pertenece a Dios. Y hay beneficios que diremos pronto, así para empezar, ¿verdad? Que recibimos nosotros al pagar nuestros diezmos a Dios. Número 1, Él abre las ventanas de los cielos. 2, derrama bendición hasta que sobreabunda. 3, reprende al devorador por nosotros. Qué beneficios y bendiciones tan maravillosas nos alcanzan cuando pagamos nuestros diezmos a Dios. Él reprende al devorador, pero ¿qué es el devorador? ¿Verdad? A veces hay insensatez que tenemos al contratar tarjetas de crédito sin necesitarlas, que nos consumen, comprar cosas que no necesitamos. Llegamos a la casa con un montón de cosas que no necesitamos, son cosas que nos vienen devorando. Ser negligentes en darle mantenimiento a las cosas que lo necesitan, y ahí es donde somos devorados, ¿verdad?
no le dimos mantenimiento al techo y entonces dejamos acumular más gastos, eso nos devora, ¿verdad? En vez de darle el mantenimiento adecuado en el tiempo adecuado, que no nos hará gastar más de lo que tenemos que gastar. Todas esas situaciones comunes en la vida y cotidiana son el devorador. Dios con su palabra nos da la capacidad de desarrollar una cultura de reino, ¿verdad? Que tiene que ver con generar mantenimiento en todas las cosas. Para mantener la bendición es necesario el mantenimiento en todo, ¿sí? Así que de esa forma Dios reprende al devorador, nos da su entendimiento, con su palabra nos da esa capacidad para desarrollar esa cultura de cuidado, de mantenimiento, como Dios se lo dio a Adán en el huerto del Edén, ¿verdad? Siempre habrá productividad, es otro beneficio. Siempre estaremos produciendo en la vida con la ayuda de Dios, con la guianza de su Espíritu Santo, a nosotros estar pagando nuestros diezmos, ¿verdad? El fruto de esa productividad no será destruido, ¿verdad? No lo estaremos echando en saco roto, el fruto se mantendrá y lo aprovecharemos en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Y el punto 5, que es un beneficio importante al pagar nuestros diezmos, es que somos tierra deseable. Todo eso usted lo puede encontrar en Malaquías 3:10 al 12. Es una escritura que la tenemos muy presente en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Malaquías 3, del 10 al 12. Entonces, al volvernos tierra deseable es cuando la gente, por el resultado o el beneficio que obtenemos al pagar nuestros diezmos, es cuando la gente nos puede ver, te puede ver a ti, que hay resultados en tu vida, que el fruto de tu trabajo se ve, como dice Deuteronomio 28, voy a bendecir el fruto de tu tierra, la cría de tus ganados, de tus vacas, de tus ovejas, voy a multiplicarte, todo lo que sobre lo que tú pongas mano se va a multiplicar, lo voy a bendecir. Y bueno, se ve la productividad, el beneficio, la tierra deseable en tu vida que las personas pueden observar, porque hay una sabiduría financiera en ti. No solo era o fue para los judíos, ¿verdad? También es para nosotros. Esa sabiduría donde entra el primer principio de esta sabiduría financiera, que es el diezmo. En las Escrituras, hermanos, hay aproximadamente 2.350 referencias al dinero, ¿verdad? Se puede decir y podemos decirlo sin duda que se menciona más el dinero que la oración. Y nosotros a veces oramos mucho, pero no usamos este principio. Y ambos son importantes en la palabra de Dios, el principio del diezmo. Pasajes que resaltan claramente no solo la importancia, sino las implicaciones directas que tiene el manejo de las finanzas en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, Lucas 16:11, yo le puse ahí 6:11 y es 16:11. Dice la palabra de Dios, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Verdad? Así que es importante ver cómo de una forma clara se resalta en la Escritura las implicaciones directas que tiene que ver el manejo de las finanzas en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. La manera en cómo manejamos las finanzas tiene un fuerte impacto en la manera como nos relacionamos entonces con Dios. Dice ahí ese versículo de Lucas 16:11, ¿verdad? Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Así que si Dios desea confiarnos lo verdadero, lo real, lo de su reino, necesitamos ser fieles en todas las áreas, sobre todo en las áreas del dinero, y esto tiene que ver con el diezmo. La manera como manejamos las finanzas es un reflejo de la condición y los términos de nuestra relación con Dios. Existen principios bíblicos alrededor de las finanzas. El diezmo es un principio. Hay que manejar correctamente lo que Dios pone en nuestras manos,
¿verdad? Y vamos a ver algunos puntos, por lo menos 3, del diezmo. Es un asunto, para empezar, del corazón. El diezmo es un asunto del corazón. Vamos a leer Mateo 6, del 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que el corazón, de una manera natural, siempre se va tras el tesoro. Y el tesoro es aquello que cada persona estima como la mejor cosa del mundo. ¿Cuál es nuestro tesoro? Eso que estimamos como lo mejor del mundo para nosotros, ganará nuestro amor, nuestro afecto, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestro deleite, y aún ganará nuestros pensamientos. Es decir, si nuestro tesoro es el dinero, eso nos va a absorber en la vida y nos va a ganar en todas las áreas, ¿verdad? Vivir, si se tratara del dinero, vivir bajo el señorío del dinero, nos expone siempre a la corrupción. Creo que nuestro tesoro debe ser Jesucristo, debe ser Dios y su palabra. Por eso el diezmo es una oportunidad para mostrarle a Dios que confiamos en Él y no en nuestro dinero, que nuestro tesoro es Él. Siempre que vivamos bajo ese gobierno del dinero, seremos expuestos a la corrupción, ¿verdad? Porque es algo que se presta. El diezmo también, número 2, el diezmo es un asunto de integridad. Primero, es un asunto del corazón. 2, es un asunto de integridad. La integridad tiene que ver dice aquí, con la calidad de ser uno con Dios, enteros, de una sola pieza, sin doble ánimo. Pero también tiene que ver con nuestra fidelidad a Dios. Es decir, vivir bajo el señorío del dinero, estaremos siendo expuestos de esa forma a la corrupción y no estaremos siendo fieles a Dios. Hay que ser fieles, hay que ser íntegros. Hay 2 pasajes en la Escritura, Génesis 14:20 y Génesis 28:22, que dejan claro algunas cosas cuando hablan del diezmo como un asunto de la integridad. El primer versículo de Génesis 14:20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y el segundo es Génesis 28:22, que dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Las 3 cosas o diferentes cosas que nos enseñan son más, ¿verdad? Yo puse 3 aquí, pero puse más incisos. Número 1 es que el diezmo no solo es un asunto entre Dios y los israelitas. El diezmo es un asunto entre Dios y todos los que quieran tener sabiduría en sus finanzas. ¿Por qué vemos a Abraham diezmando a un sacerdote llamado Melquisedec? Dice ahí la palabra de Dios. Cuando Abraham traía del botín, aquel botín que había recuperado o que había obtenido de aquellos reyes que había vencido, 5 reyes, de ese botín dio el diezmo a Melquisedec, dice la palabra de Dios. No tenía nada que ver con un judío él, con un israelita, Melquisedec, ¿verdad? Así que es importante verlo, que Abraham todavía no, Dios le había dado una promesa, sin embargo no se había generado la nación israelita judía, eso fue antes de la ley. El diezmo entonces no es solo un asunto entre Dios y los israelitas, es un asunto de integridad, es un asunto de fidelidad a Dios. El diezmo es un asunto de determinación y convicción personal, causada por la revelación que tenemos por Dios. Jacob, ahí dice, ¿verdad?, que cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, todavía no había una ley, no había israelitas como los conocemos ahora, o la nación formada de Israel, ¿verdad?
cuando él le dijo a Dios en el versículo que nosotros leímos: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Él vio que para él, o lo entendió así en su vida, el diezmo como un asunto de determinación, de convicción personal. En su vida estaba convencido por causa de algo. La causa era una revelación que él estaba teniendo acerca de Dios. Tuvo un sueño, Dios le reveló, se reveló a sí mismo a Jacob, y en esa revelación él se determinó y tuvo esa convicción personal de decirle: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Así que el diezmo es un asunto de integridad, hermanos. Número 3, el diezmo es un asunto de reconocimiento a Dios. Una cosa que nos ayuda a no aferrarnos al dinero es comprender y definir, o definir y comprender qué es Dios para nosotros, ¿verdad? Es importante saberlo, y cuando sabemos qué es Dios para nosotros o quién es Dios para nosotros, el diezmo se vuelve un asunto de reconocimiento. Lo pagamos porque reconocemos que Él es Dios. Por ejemplo, el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Reconocemos que es el dueño de todo, que es el dueño de la tierra. Dice Levíticos 25 y 23: la tierra no se venderá a perpetuidad, dijo Dios. No vendan sus terrenos, porque la tierra es mía, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Dios está diciéndoles a los israelitas: no puedes vender una tierra para siempre, porque la tierra es mía. Él es el dueño de la tierra. Suyo es el poder. En Primera de Crónicas dice: tuya, oh Jehová, 29, 11 al 12, tuya, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, las riquezas y la gloria. Tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Suyo es el poder, y también suyas son las riquezas. Cuando nosotros vemos a Dios y lo comprendemos así, entonces reconocemos que lo que tenemos es gracias a Él y proviene de Él. Suya es la riqueza, hermanos. Suya es toda bestia del bosque, suyo es el mundo, suyo es la plenitud del mundo, dice el Salmo 50 del 10 al 12, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Así que ver a Dios de esa forma y conocerlo y comprenderlo así nos ayuda a usar el diezmo, o cuando pagamos el diezmo, hacerlo con un reconocimiento delante de Él, ¿verdad? Sin queja, sin miedo, sin temor, sino con nuestro corazón, con integridad y con un reconocimiento delante de Él, diciendo: tú eres Dios y eso te pertenece a ti. Como decíamos al principio, los diezmos son de Dios. El asunto del diezmo, más que ser una necesidad para Dios, es más bien una necesidad para nosotros por todo lo que implica. Ya vimos que Dios no necesita de nuestros diezmos. Él es dueño de todo. No es una de sus necesidades, más bien es una necesidad para nosotros por todo lo que implica. Vemos que necesitamos hacerlo, ¿verdad? Porque necesitamos manifestar la integridad, la fidelidad, la determinación, ¿verdad? Al hacerlo. Cuando determinamos diezmar para Dios, estamos reconociendo el lugar que Él ocupa en nuestra vida, y nuestra verdadera confianza manifiesta al pagar nuestros diezmos que no está en el dinero, sino que está en Dios. Qué maravilloso principio que derrama sobre nosotros bendición y beneficio, ¿verdad? Y manifiesta una revelación de Dios en nuestra vida. No podemos diezmar a menos que nos sean reveladas
todas estas palabras que estamos leyendo. El principio de gratitud y temor a Dios en el diezmar. Hay un principio que es el de gratitud. Deuteronomio 26, vamos a leer acá en Deuteronomio 26, capítulo 26, versículo 1, dice allí la palabra de Dios: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacarás de la tierra que Jehová tu Dios te da y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días. Declaro hoy a Jehová tu Dios que ha entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y luego dice el versículo 12, el 12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Es decir, agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado, convirtiéndose en el verdadero sentido de diezmar. Dios le está diciendo a los israelitas a través de Moisés: van a diezmar cuando entres a la tierra. Cuando veas todo lo que Dios te ha dado en aquella tierra, lo vas a dar, vas a apartar el diezmo. Lo vas a hacer, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios, habla de un diezmo de cada 3 años, en otra parte habla de un diezmo cada año, y dice: lo vas a hacer por gratitud, porque todo lo que está sucediéndote aquí en esta tierra es porque Dios te ha dado esa tierra, porque Dios te ha introducido acá. El diezmo es un asunto de obediencia. El versículo 16 de ese mismo capítulo de Deuteronomio dice: estoy acá en otro. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, que te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo, o sea, separado, ¿verdad? A Jehová tu Dios, como Él ha dicho. El diezmo es un asunto, número 1, usamos el principio de la gratitud, y número 2, recordamos el principio de la obediencia. El principio también del temor a Dios, decíamos. Dice la Biblia: para que aprendas y enseñes a temer a Jehová tu Dios. Deuteronomio 14, 22 y 23. Dice aquí: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, dice la palabra de Dios. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Es el principio de un temor reverente. El diezmo no fue impuesto por Dios a los israelitas a causa de Él mismo, de Dios mismo, sino a causa de ellos mismos. Y es así con nosotros también. Necesitamos aprender a tener ese temor, ese respeto a Dios, ¿verdad? Y dice aquí: para que aprendas y enseñes. La versión que leemos nosotros, Reina Valera 1960, dice: para que aprendas. En el original dice: para que enseñes. Hay dos cosas que hacemos al nosotros diezmar, al pagar nuestros diezmos a Dios. Aprendemos a reconocer su grandeza, pero también enseñamos a los que nos ven y nos convertimos en esa tierra deseable. Mostramos lo que Dios puede hacer por medio de este principio de relación llamado diezmo,
cuando nosotros lo practicamos, mostramos esa bendición, esa abundancia que Dios nos está dando, a la que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús. Así que el diezmo fue impuesto a los israelitas de parte de Dios por causa de ellos mismos y no por causa de Dios. Dar el diezmo y las primicias nos sirve a nosotros para mantener siempre nuestro temor, nuestra obediencia, gratitud y respeto a Dios. El diezmo es un principio de bendición para nosotros. Es cuestión de pureza en nuestro corazón, es cuestión de integridad, de gratitud, de respeto a Dios. Nuevamente vemos, más allá de ser una simple cuestión de dinero, el diezmo es un principio de relación, un principio dentro de la sabiduría, que existe dentro de la sabiduría financiera, ¿verdad? Un principio económico que Dios ha establecido para mostrarse a nosotros a través de abundancia, de gracia, de bendiciones abundantes, ¿sí? Y hemos terminado, ¿verdad? Tenemos una tarea, dice aquí, son 3 tareas. Defina qué es el diezmo en sus propias palabras. 2, cuáles son los principios bíblicos, ¿verdad?, que se expresan al diezmar. ¿Qué expresamos al diezmar? ¿Fidelidad? ¿Rebeldía? ¿Qué expresamos? ¿Qué muestra? ¿Qué es lo que se muestra cuando estamos diezmando, pagando nuestros diezmos a Dios? Y número 3, ¿a quién le pertenece el diezmo? Que lo repetimos a lo largo de esta lección. Quiero darte las gracias por ser una persona fiel con tus diezmos, tú que estás aprendiendo, que has aprendido. Quiero darte gracias a ti, darle gracias a Dios por tu vida, porque todo eso ha traído bendiciones sobre tu vida hasta que sobreabundan en ti. Y te animo a terminar este curso, ¿verdad?, a continuar en este viaje que estamos llevando a cabo. Quiero hacer otra oración para terminar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este momento. Bendice a tus hijos, que tu bendición sobreabunde cuando las ventanas de los cielos sean abiertas para ellos, cuando estén pagando sus diezmos, que tú, Señor, estés multiplicando, abundando, proveyendo, supliendo, porque tú eres el proveedor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Nos vemos a la próxima.